Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. En este momento para nosotros es un gusto poder presentarnos. Nosotros somos el grupo de los presocráticos para el trabajo de habilidades comunicativas. La exposición que vamos a hacer la vamos a hacer Yamide Steven Sánchez Porras, Joan Sebastián Peña Betancourt y quien les habla Juan Camilo Hernández. El tema de hoy es muy interesante, no se lo pueden perder, estén muy atentos. Vamos a tratar de explicar los argumentos más importantes en uno de los temas que son más controversiales en nuestra época y tiene que ver, entre otras cosas, además del aborto, además de unos temas que son álgidos, tiene que ver con justamente la eutanasia. Entonces, quiero darle el paso a nuestro compañero Joan, quien nos va a exponer la primera parte que tiene que ver con la eutanasia y los medios de comunicación. Hola Joan, bienvenido y adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, compañero. Hay que empezar con lo que es la eutanasia y los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Colombia, analizando las revistas y los periódicos más importantes de Colombia, podemos notar que la mayoría de sus publicaciones son un tema neutral, donde lo que se caracteriza es la información, más que todo la información, y es una información neutral. Colombia, como sabemos, es un país laico, eh, libre y pluralista, entonces no hay como esa condición de la parte tanto religiosa. Los medios de comunicación de Colombia y en especial los periodistas cometen muchos errores éticos porque se basan más que todos en sus publicaciones una parte subjetiva y se prevalece solamente se personaliza en una sola historia, lo que despierta en la mayoría de las personas, o por ejemplo de nuestras madres, de nuestros seres queridos, es como despertar un sentido de lástima y de pesar por las personas y los oyentes que ven el programa. Otro problema que podemos notar son las selecciones de las fuentes y de los expertos que llaman los especialistas y los medios de comunicación para darle como un peso a sus historias. Por ejemplo, en su mayoría de veces invitan son políticos que lo que hacen es manchar con un tema político y no llaman a personas, como llamamos nosotros, expertos en el tema, como son las personas del campo de la salud y el campo especializado. También podemos notar que en su mayoría pues llaman son famosos para dar su opinión, una opinión que no tiene peso, que no tiene argumentos precisos y profesionales. También los medios de comunicación podemos notar que en su mayoría se aprovechan de ese morbo y alimentan a las personas con el sufrimiento. Llaman Muestran más que todo una perspectiva donde solamente se muestra ese sufrimiento de la familia y ese sufrimiento que tiene la misma persona que sufre la enfermedad. Eso es un tema muy delicado, porque en su mayoría lo que están haciendo es como ultrajar ese derecho a la intimidad. También debemos de notar que las redes sociales juegan un papel fundamental en lo que es el tema de la eutanasia en Colombia. Pero hay un peligro entre todos esos historias, esas interacciones, esas anécdotas que muestran las redes sociales, es que en su mayoría muestran como otra cara y se puede prestar para malentendidos y también para mostrar otra cara que no muestran los medios de comunicación. Entonces, esas son como mis visiones acerca de los medios de comunicación en Colombia. Muchas gracias, compañero. Y añadiendo un poco a lo que usted dice,
Yo creo que justamente por eso es que en Colombia estamos teniendo una mala información con respecto al tema de la eutanasia. ¿Qué significa esto? Que digamos que la eutanasia no solamente es el único mecanismo que se está utilizando para tratar el sufrimiento. Por ejemplo, en la actualidad en los países, en algunos países y en especialmente aquí en Colombia, se están trabajando unos temas que son delicados y entre esos el tema de la calidad de vida. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la calidad de vida no está siendo valorada como debiera. Muchas veces el sufrimiento y el dolor no se están viendo como una realidad inevitable, sino que se tiene que evitar a toda costa, ¿sí? Y la misma sociedad nos está llevando a tener una malversación, una malconcepción de lo que es calidad de vida. Es decir, calidad de vida no solamente es vivir, sino también aprender a vivir con el sufrimiento. Entonces, estas negativas consecuencias de lo útil, es decir, en la sociedad nos dicen, si no eres útil para la sociedad, entonces no sirves. Y esto es algo delicado en lo que nosotros debemos reflexionar muy profundamente porque la persona no se debe medir en cuanto a lo útil, ni en cuanto a la edad, ni en cuanto a qué puedes aportar a la sociedad. No, en este punto de vista, la vida es sagrada y la vida debe tener unos componentes donde se debe vivir dignamente. ¿Qué significa todo esto? ¿A qué se resume todo esto que estamos diciendo, Joan, Yamid y compañeros? Es que en Colombia no solamente se está trabajando el tema de la eutanasia, sino que muchas personas o el pueblo por falta de conocimiento, la sociedad por falta de conocimiento, ignora que hay tratamientos que se están usando, por ejemplo, y que nosotros no hacemos el, el mismo alarde que como lo solicitamos con la eutanasia. Por ejemplo, ¿qué tratamientos se están usando contra el dolor actualmente? El consentimiento informado y el comité de ética. Todos los hospitales deben tener un comité de ética donde no simplemente se le va a decir al paciente, oye, ya no sirves para nada, te vamos a quitar la vida. No, esto no lo determina un médico, esto no lo determina un psicólogo, esto no lo determina un solo enfermero, esto lo determina todo un comité. Por eso tiene que haber un consentimiento informado. Hay otro punto que se está viviendo actualmente que no, a veces lo ignoramos y es el encarnizamiento o el alargamiento de la vida. ¿En qué consiste el encarnizamiento terapéutico? Es que se alarga la vida del paciente pese a que el paciente ya está terminal. Entonces, muchas veces los hospitales lo que hacen es alargar la vida del paciente en términos de experimentación, porque como ya se va a morir, entonces aprovechemos y apliquémosle esta o aquella inyección para ver cómo se comporta, para ver si podemos aplicársela a otro paciente. Esto es tan delicado como la misma eutanasia. Entonces, ¿por qué no hacemos el mismo énfasis en exigir a los hospitales de que no haya un encarnizamiento terapéutico en las víctimas? ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué si le ponemos más atención a la eutanasia y no al encarnizamiento terapéutico que están teniendo los hospitales? Luego tenemos otro que es mucho más sano, mucho más amigable, que es el cuidado paliativo, es decir, son esos cuidados que no curan, que no van a sanar, pero que se le va a dar al paciente un tratamiento digno. ¿En qué consiste? Es acortarle la vida mediante morfina, un uso de morfina sabio, un uso de morfina adecuado, y esto va acortándole la vida o se le va a, desescalamiento, también se le llama desescalamiento terapéutico, es decir, lentamente se le van quitando los medicamentos para que la persona vaya muriendo lentamente sin un trauma o un choque del dolor. En este caso, pues estamos hablando de unos elementos que son válidos y que podemos nosotros también tener en cuenta para que los aprovechemos al máximo y motivemos a la sociedad de que hay otras herramientas que se pueden utilizar como el desescalamiento terapéutico, como el acortamiento de la vida mediante este tipo de drogas desescaladas
y evitar al máximo el encarnizamiento terapéutico. Creo que era lo que quería decir con respecto a los tratamientos médicos propiamente dichos. Ahora le vamos a dar la palabra a Yamil, que nos tiene algo muy importante que decirnos con respecto a esa visión cristiana de la eutanasia. Yamil, buenas tardes y el tiempo es tuyo. Compañeros, ¿cómo están, profesor? Y quienes pueda llegar este material sobre la eutanasia. Sabemos que desde la parte cristiana, moralmente, quitar la vida está mal y de una u otra forma es una función que hace la eutanasia, quitar la vida, ya sea pues bajo el consentimiento de cada persona o de los familiares. Pero también debemos tener muy claro que Dios es el único que puede quitar la vida. El hombre no tiene poder sobre quitar o dar la vida. Por algo es Dios. Dios es el que siempre va a querer lo mejor y moralmente, en moral fundamental, en teología, en esos estudios se ven que el hombre siempre debe acogerse a Dios, siempre debe estar a disposición y que Dios siempre va a defender la dignidad de la persona. Por eso Dios está en contra del maltrato, en contra de los abusos, en contra de los acosos. Y pues, ¿cómo no va a estar en contra de cuando se va a quitar la vida? Entonces, de esta manera vemos también que el sufrimiento es algo inevitable. El sufrimiento desde lo cristiano se puede ver como un tipo de prueba, como una prueba que Dios le coloca a cada cristiano, a cada hijo, a cada criatura que Él ha enviado a este mundo, a esta vida terrena. Que la parte de sufrimiento es algo que es natural. Es tan natural que todo ser humano en algún momento de su vida va a padecer, va a sentir, va a vivirlo y va a presenciarlo. También ya de esta manera, pues, conclusiva, es dejarnos investigar, dejarnos, pues, tratar de muchas fuentes que en la internet o quizás algunos artículos que físicamente los podemos obtener y no quedarnos solo lo que superficialmente nos dicen, no quedarnos solo con una postura y que este fue el fin de este trabajo, enfocar varias posturas, no solamente la cristiana o no solamente pues ajena a la religión, sino también se quiso fue mostrar algunos pues ámbitos acerca de la eutanasia, algunas diferentes perspectivas y pues de esta manera ahí podemos darnos cuenta que en todo el mundo y pues precisamente en Colombia es un tema muy polémico, que la gente pues propio de Colombia nos dejamos quizás llevar por rumores y quizás no nos datamos o quizás no investigamos o no leemos, ni siquiera vemos un video, que ahorita en la internet hay muchos videos acerca de esto. Sabemos que la gente o las personas que acceden a esta eutanasia va a descansar, sabemos, pero es mejor que ellos también pasen esa prueba, que vivan esa prueba del sufrimiento desde esta parte que yo creo que saliéndonos de lo cristiano, es natural pues que todos suframos, porque el sufrimiento no es solo para los cristianos, también es para los ateos, para los gnósticos, los teístas, los ateos y para todo tipo de personas. Bueno, hemos llegado así a nuestra conclusión, entonces a nuestro fin de nuestra pequeña charla. Esperamos que esta charla sea un abrebocas para la investigación, para el desarrollo, para aquellos procesos formativos en los que nosotros podamos ir construyendo sociedad a partir de lo humano, a partir de lo rigurístico, a partir de la razón y de buenos argumentos. No sé si Joan quiere añadir algo más y si no, entonces vamos concluyendo nuestra presentación de hoy. Claro, compañeros. Como para finalizar,
debemos de entender que en Colombia, o en especialmente los medios de comunicación colombianos, las redes sociales, la televisión, la radio, o todas estas partes de la farándula, deben de dar como una, un apogeo más a los especialistas que son en la parte de la salud, y no tanto como los políticos, y también como un llamado como al pueblo colombiano o a las personas que habitamos en Colombia, de que construyamos ese pensamiento crítico acerca de la eutanasia. No solamente quedarnos con los que nos dicen los medios de comunicación, que es una parte como más neutral, como lo podemos ver en la investigación, sino también crecer ese pensamiento crítico y saber de discernir cuál es la decisión sobre la eutanasia y las implicaciones que tienen en Colombia. Agradecemos pues a el profesor John Albeiro Alzate por estos espacios, a la Universidad Católica del Norte por esta oportunidad que nos da de poder hacer un diálogo referente a estos temas tan importantes en la materia habilidades comunicativas. No siendo más, nos despedimos. Un abrazo para todos, a los compañeros que nos vayan a escuchar, el profesor, un abrazo y una feliz noche y que la paz de Dios los acompañe.